Se dicen muchas cosas de Antonio Peña, desde que fue un genio que revolucionó la lucha libre mexicana hasta versiones oscuras que lo ligan con la brujería, los excesos y el posicionamiento de luchadores a cambio de favores. Pero realmente, ¿cuál era la verdadera cara de Antonio Peña? ¿Qué pasaba cuando se apagaban las cámaras? ¿Por qué existen luchadores que hablan bien y mal sobre uno de los promotores más importantes en la historia de la lucha libre nacional? Antonio Peña fue uno de los trabajadores más importantes de los años 80 y principios de los 90 del Consejo Mundial. Un trabajador de la total confianza de la empresa, pero principalmente de Paco Alonso, que en aquel entonces fungía como presidente de la compañía. Antonio Peña se encargaba de determinar la dirección de algunas rivalidades y por ende el camino que varios luchadores deberían de tener, además de la creación de nuevos conceptos, ideas y personajes, todo para la mejora de la empresa. Sin embargo, todo cambió cuando estas ideas comenzaron a ser descartadas. Por ende, decidió poner fin a una era dentro del Consejo Mundial. Con esto comenzó un nuevo proyecto: formar una nueva promotora de lucha libre basado en todos los años de experiencia que había adquirido dentro del Consejo Mundial. Con ayuda de Televisa y convenciendo a múltiples estrellas del Consejo, fundó la caravana 3 veces estelar a comienzos de los años 90. Esto generó un veto irrevocable por parte del Consejo Mundial, una enemistad directa y una guerra entre empresas, la cual continuaría y seguiría durante décadas. En AAA, Antonio Peña continuó con conceptos que había aplicado dentro del Consejo, como la utilización de luchadores mini, pero además trajo otro tipo de ideas, como una división de luchadores exóticos, la creación del hexadrilátero, nuevas estipulaciones y personajes fuera de lo convencional. Su versión de la lucha libre se parecía más a las empresas estadounidenses del momento, pero teniendo una esencia mexicana, es decir, una versión mexicanizada. La creación de personajes que se convirtieron en íconos para la empresa, como La Parca, Abismo Negro, Chessman y Aerostar, además del posicionamiento de luchadores que ya tenían algo de carrera como Octagón, Cibernético, Latin Lover, El Vampiro y Pierrot Jr., hizo que Antonio Peña fuera considerado como uno de los mejores promotores de la época. Y es que Antonio Peña creó y posicionó a una empresa de cero, convirtiéndola en una compañía sólida, como una alternativa al Consejo Mundial, haciéndola una de las empresas más grandes del país. Muchos luchadores consideran que Antonio Peña era un visionario, alguien que tenía una mirada más allá de lo visible, descubriendo el potencial de luchadores que en otros lugares no eran importantes. Un hombre que entendía lo que los aficionados querían ver, alguien dispuesto a romper las reglas establecidas de la lucha libre y arriesgarlo todo por una perspectiva que él solo podía tener. Pero Antonio Peña no solamente era un jefe para muchos luchadores, era un amigo, mentor y guía, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, algo que muchos luchadores recuerdan con cariño. Antonio Peña no solamente se preocupaba por el profesional dentro del ring, sino por la persona que encarnaba a un personaje, aquella que tenía problemas, cansancio, quejas y dudas, y que solamente podía entender Antonio Peña, ya que en el pasado había sido luchador, lo cual lo hacía empatizar con muchos de sus trabajadores. Pero no todos recuerdan a Antonio Peña como un genio creativo. Para muchos luchadores, su forma de trabajar tenía un lado distinto, un lado que casi nunca se mostraba ante las cámaras. Varios luchadores a lo largo del tiempo han mencionado que Antonio Peña tenía el control absoluto de sus carreras y que no solamente decidía el rumbo de la empresa, sino quién podría ser impulsado y quién podría quedarse estancado. Y aunque Antonio Peña tenía ese poder, muchas de sus decisiones fueron influenciadas por una de las figuras más controversiales de la época, Konnan, quien durante muchas etapas fungió como luchador importante dentro de AAA. Pero además de eso tenía gran poder en las decisiones creativas, primero de sus propias rivalidades, para posteriormente encargarse de las rivalidades de sus compañeros. Esto no fue del agrado de muchos luchadores,
pero era algo con lo que tenían que lidiar, ya que Conan era uno de los grandes amigos del promotor. Y es que Antonio Peña había tenido un gran vínculo con Conan en su etapa del Consejo Mundial, y posteriormente en AAA lo convirtió en su principal estrella, por lo cual existía una gran confianza de Antonio Peña al luchador cubano, y esto se vio reflejado en los años 90 y principios de los 2000. Aunque Antonio Peña fue catalogado como un promotor que dio muchas oportunidades, también se conocieron verdades incómodas relacionadas al trato con los luchadores. Una de ellas fue la situación que pasó Elia Park, antes la Parca original, quien en alguna ocasión comentó una situación donde él había pedido un aumento de sueldo a Antonio Peña, el cual accedió a dársela, pero después en una función este recibió un pago con pizzas, diciéndole que ese era su pago. También fue conocida la historia del niño de la calle, contada por el luchador cibernético, quien menciona que este luchador, debido a su gran auge, pedía un aumento salarial y un mejor posicionamiento, ante lo cual fue despedido, ya que Antonio Peña consideraba que pedía de más. También está el caso de Octagón, quien durante muchos años fue el amigo íntimo de Antonio Peña. Juntos estuvieron dentro del Consejo Mundial y fundaron a AAA, además de que potenciaron la empresa a lo más alto. Sin embargo, después de salir de la compañía y con el fallecimiento de Antonio Peña, Octagón se daría cuenta que este había registrado su nombre y personaje, claramente sin previo aviso, lo cual provocó una disputa legal por el mismo años después con la familia Roldán. También se conoce que Antonio Peña era creador de personajes que dibujaba a mano, creando conceptos complejos de imagen. Por eso, cuando muchos luchadores decidieron salir de la empresa y pelear por sus personajes, Antonio Peña usó su poder para bloquearlos. Y no solamente que no pudieran regresar a AAA, sino que no pudieran participar con otras promotoras. Tal fue el caso de Máscara Sagrada, Elia Park e indirectamente Octagón. Sin embargo, existe todavía una parte más oscura, una que tiene que ver con rumores, teorías y versiones no oficiales, casi todas de índole personal y no profesional. Una de ellas son las fiestas de Antonio Peña. Muchos luchadores han confirmado que existían estas fiestas, donde muchos luchadores estaban con este promotor, donde compartían las reuniones con él. Pero pocos hablaron realmente de lo que sucedía ahí, limitándose a que había una convivencia con alcohol. Sin embargo, esto suscitó que se hablara más del tema de manera no oficial, y sin una certeza de qué se realizaba en dichas fiestas. Algunos luchadores afirmaron haber estado ahí, pero sin dar detalles oscuros sobre qué sucedía. Pero otros mencionaron que sí existían dichas fiestas, y que había situaciones turbias, rituales, encuentros y excesos. La figura de Antonio Peña fue catalogada como mística, extraña y misteriosa por las personas que no lo conocían. Y aunque muchos luchadores lo consideraban buena persona, otros afirmaban que practicaba artes oscuras. Esto para mejorar el rendimiento de la compañía, sobre todo cuando enfrentaba malas rachas. Aunque esto fue desestimado por otros luchadores como Cibernético, quien afirmó que el famoso libro negro de hechicería solamente fue una historia inventada y que él jamás vio esa situación. Sin embargo, una de las partes más oscuras durante mucho tiempo, que fue un mito y terminó siendo parcialmente verdadero, fue los encuentros con Antonio Peña. Durante muchos años se dijo que impulsaba carreras a cambio de favores íntimos. Luchadores como Penta Black hablaron de Antonio Peña, mencionando que le habían ofrecido un personaje a cambio de esos favores que el luchador no aceptó. Kung Fu Jr. habló de una situación similar con Conan, aunque no existe otro testimonio igual. Pero Cibernético mencionó que conocía a algunos luchadores que se habían metido con Antonio Peña y que incluso podía revelarlo, ya que él se le acusaba de esto injustamente, pero que él conocía a algunos de estos luchadores, lo cual confirmaba de manera indirecta que este tipo de encuentros sí sucedieron. Además de la orientación de Antonio Peña,
luchadores como Latin Lover salieron a negar este tipo de actos, porque se le asociaba no solamente con Antonio Peña, sino con otros promotores. Asimismo, existen testimonios como el del elegido, quien contó que Antonio Peña lo quería fichar para la empresa, pero él mismo le mencionó que quería llegar a la cima por méritos propios. Sin duda, una de las cosas más oscuras alrededor del personaje de Antonio Peña, referente a su orientación, en una época donde estaba estigmatizada esta misma, y que incluso era considerada una enfermedad mental hasta mediados de los 90. Por eso no es extraño que existan demasiadas historias alrededor de este tema. Historias que con el paso del tiempo fueron una mezcla de verdad y rumores. La realidad es que Antonio Peña es mucho más conocido por todo lo que hizo en la lucha libre, que independientemente si fueron conceptos aceptados o no, generaron polémica en su momento, tanto para bien como para mal. Algunas cosas funcionaron y otras no, por lo cual su aportación completamente fue en el ámbito profesional. Y la mayoría de las situaciones oscuras que no se pueden comprobar del todo fueron en el ámbito personal. Irónicamente, los luchadores que fueron ayudados e impulsados por esta figura jamás han hablado mal de este promotor, pero aquellos que no tuvieron una relación tan estrecha han hablado negativamente. Lo que es un hecho es que Antonio Peña generaba esta polaridad, y su figura era tan mística que sin duda hasta el día de hoy se sigue hablando de él, de lo bueno y lo malo que representa su figura.